Curso bíblico de la institución Ambassador, Pasadena, California, creado y editado por la Iglesia de Dios Universal bajo el liderazgo del señor Herbert W. Armstrong, de los años 1980 a 1984. Lección número 3. El dramático regreso de Jesucristo. ¿Cuándo y dónde regresará Cristo? ¿Vendrá silenciosamente o el mundo entero lo sabrá? ¿Ha regresado ya secretamente? He aquí la asombrosa verdad acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ninguna narrativa noticiosa pudiera ser más impactante, ningún titular pudiera ser más espectacular que Jesucristo regresa, o más ridiculizado hoy. Para la persona promedio, la idea de Jesucristo regresando a la tierra es una fábula fantástica que no tiene peso en la realidad de la vida. Sin embargo, millones de profesos cristianos todavía esperan la segunda venida de Cristo, aunque extensamente divididos entre ellos respecto de por qué, cuándo y cómo Él aparecerá. La promesa del regreso de Cristo. Apenas antes de su muerte y resurrección, antes de su partida desde el Monte de los Olivos, hace más de 1900 años, Jesucristo prometió: volveré otra vez, Juan 14:3. Y solamente momentos antes de su ascensión, los apóstoles fueron sorprendidos por la apariencia de dos mensajeros divinos que les aseguraron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Ellos confirmaron la promesa de Jesús de que Él vendría otra vez y dijeron de la manera de su regreso. La iglesia primitiva del Nuevo Testamento creía en lo que Jesús dijo y el mensaje que enseñó a otros. Observe lo que Edward Gibbon dijo de la iglesia primitiva en su famosa obra, La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Comillas. La antigua y popular doctrina del milenio estaba íntimamente conectada con la segunda venida de Cristo. Igual que las obras de la creación habían sido culminadas en 6 días, su duración en su presente estado estaba fijado a 6000 años. A través de la misma analogía, se infirió que este largo período de labor y conflicto sería seguido de un sábado gozoso de 1000 años y que Cristo, con su banda de santos y los elegidos que habían escapado de la muerte o que habían sido milagrosamente revividos, reinarían sobre la tierra hasta el tiempo señalado para la última y general resurrección. Capítulo 15, subtitulado Doctrina del Milenio. Énfasis nuestro. No mucho después de que Jesús empezara su iglesia, Mateo 16:18, Hechos 2, una iglesia competitiva fue establecida que falseaba o totalmente rechazaba las verdades básicas de Dios enseñadas por la verdadera iglesia. La iglesia que Jesús edificó fue forzada por la persecución a ocultarse, oficiando su servicio secretamente y transmitiendo la verdad de Dios privadamente. Mientras tanto, la falsa iglesia florecía. Observe cómo la verdad acerca de la segunda venida de Cristo llegó a considerarse. Continuando en la historia, Gibbon avanzó hasta demostrar que la creencia de que Jesús vendría una segunda vez para intervenir en los asuntos del mundo llegó a considerarse como un error. Dentro del siglo y medio después de la ascensión de Cristo, esto fue tratado como una profunda alegoría, para no aceptarse literalmente. La doctrina de que Cristo regresaría para gobernar la tierra fue extensamente rechazada como la absurda invención de herejía y fanatismo. El mundo de hoy continúa ridiculizando la idea del regreso de Cristo. No obstante, este mensaje reposa en el mismo corazón y médula del verdadero evangelio del reino de Dios, el mismo evangelio que Jesús predicó hace más de 1900 años.
Tres ideas comunes. En medio de millones de profesos cristianos que todavía esperan la segunda venida de Cristo, hay cientos de diferentes conceptos acerca del tiempo y forma de su regreso. Las tres principales ideas son la venida posmilenial, el rapto secreto y la venida espiritual. No fue hasta alrededor del 1700 después de Cristo que un clérigo inglés presentó la idea de que la segunda venida de Cristo seguiría al milenio, el tiempo durante el cual su reino fue profetizado para gobernar la tierra. Pero aquellos que mantienen esta idea están encontrándola crecientemente difícil de creer, pues el hombre moderno jamás puede alcanzar la paz y prosperidad mundiales sin la intervención de la mano fuerte de Cristo. Isaías 40, versículo 10. Nunca antes de esta era moderna de armas nucleares, los hombres han sido capaces de destruir toda vida sobre la tierra. Ahora el hombre literalmente está al borde de explosionarse o de envenenarse a sí mismo de sobre la faz de la tierra. Ese solo hecho debería indicarnos por qué y parcialmente cuándo Cristo debe regresar. El rapto secreto. La segunda idea común aceptada por millones de profesos cristianos es el rapto secreto. De acuerdo con esta creencia, Jesús regresará a esta tierra en dos fases. Primera, Él regresará secretamente para arrebatar a todos los verdaderos cristianos al cielo para protegerlos del tiempo de la gran tribulación que predijo Jesús. Por lo tanto, se creía que el lugar de seguridad prometido a la iglesia no era en esta tierra, sino arriba en el cielo. La segunda fase se cree que ha de ser su pública venida, en cuyo tiempo todos podrán verlo y oírlo. Sin embargo, la teoría del rapto secreto es actualmente e igualmente una invención más moderna que la teoría posmilenial. La primitiva iglesia del Nuevo Testamento de Dios nunca oyó del rapto, ni de hecho nadie hasta alrededor de 1830, cuando fue expuesto por unos pocos en Gran Bretaña y más tarde popularizado en la famosa Biblia referenciada de Scofield. Aquellos primeros defensores de la teoría del rapto creían fervientemente que estaban viviendo en los últimos 3 años y medio de la historia en la tierra, cuando ese espacio de tiempo fue sobrepasado y Cristo todavía no los había raptado al cielo. Fueron forzados a alterar su doctrina por una expectativa general de que Cristo podría regresar en cualquier momento sin anunciarlo. Así, desde los días de aquellas pocas personas, la doctrina del rapto secreto se ha esparcido a la mayor parte del protestantismo de hoy. ¿Está Cristo ya aquí? La tercera idea común es que Cristo ya ha regresado. Muchos asumen que Jesús vino la segunda vez como el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, después de su resurrección, Hechos 2. Su reino era la iglesia que él fundó en este tiempo, dicen los proponentes de esta teoría, y por lo tanto, hoy todas las iglesias juntas constituyen el reino de Dios. Pero tal reino no cumpliría docenas de claras profecías. Además, esta teoría ignora el hecho de que el apóstol Pablo y otros primitivos cristianos todavía esperaban la segunda venida de Cristo y su reino mucho después de ese Pentecostés particular. ¿Cuál es la verdad acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Ha venido ya Cristo? Observemos la clara declaración de Cristo mismo en relación con su regreso prometido. Advirtió Jesús que algunos anunciarían que Él ya había venido antes de que su verdadero regreso ocurriera. Comillas. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, versículos 23 y 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no le creáis. Marcos 13, versículo 21. Anunciaron los falsos maestros esa misma idea poco después de su resurrección, comillas, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 2. Esta parte, está cerca, no es correcta de acuerdo con otras versiones bíblicas y notas al margen de la Biblia King James que la traduce ha venido. ¿Rechazó el apóstol Pablo esta presunción? Comillas, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 3. Continuó Pablo con la advertencia de que adicionalmente aún debería ocurrir una caída en error, una apostasía de la verdad antes del regreso de Jesucristo. Mismo versículo. ¿Habló también Jesús de esto como de algo que ocurriría antes de su regreso? Comillas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 5, versículo 11 y 24. Comillas, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6, versículo 2. Comentario. Jesús, el revelador, Apocalipsis 1:1, reveló a Juan el símbolo del jinete sobre el caballo blanco, que representa a falsos ministros y profetas proclamando que representan a Cristo o su iglesia. El Cristo real viene sobre un caballo blanco, descrito en Apocalipsis 19:11. Aquí Cristo se representa a sí mismo como regresando con una espada, versículo 15, que significa la palabra de Dios, Hebreos 4:12, considerando el hecho de que el fraude del diablo, el falso Cristo, está representado por un arco en su mano, Apocalipsis 6:2. Recuerde de la lección 2 que la perversión de la verdad de Dios destaca solamente el comienzo de una prolongada secuencia de eventos que cubre más de 1900 años. Estos abarcarían al mundo entero en sus efectos y culminarían con el regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Antes de su resurrección, no aclaró Jesús que su reino no era para ese tiempo, ni jamás sería de este mundo. Comillas, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18, versículo 36. Por lo tanto, ¿podría alguna o todas las iglesias de este mundo constituir el reino de Dios, como tantos parecen pensar? Mismo versículo. Comentario. Este mundo o sistema, cosmos en griego, comprende todo lo que es característico de la era del hombre. Y ciertamente, como lo revela la historia, las iglesias son parte de este mundo. Ellas se han comprometido en luchas políticas, gobernaron imperios y han causado el derramamiento de mucha sangre, especialmente en la Edad Media. Por lo tanto, si de hecho las iglesias del cristianismo constituyeran el reino de Dios, entonces ese reino es parte de este mundo. Y Jesús no supiera de qué estaba hablando. Jesús declaró simplemente, pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo no comenzó en ese tiempo, aunque su iglesia espiritual, Mateo 16, versículo 18, sí comenzó en el día de Pentecostés, Hechos 2, 50 días después de su resurrección. Así entonces Jesucristo mismo enfáticamente desmintió por anticipado el falso concepto que más tarde formó la base para la dominación político-eclesiástica en la Edad Media.
Cuando sus discípulos le preguntaron si restauraría él el reino en sus días, ¿qué respondió Jesús? Comillas, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, versículos 6 al 7. Pero poco después fueron ellos a recibir poder que no era de naturaleza política, comillas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 8. ¿Qué iban ellos a hacer con este poder? Comillas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos 18 al 20. Comentario. Observe que a los apóstoles no les fue dado saber el tiempo del establecimiento del reino, pero iban a ser llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos de Jesús no recibieron en ese tiempo poder político para gobernar a las naciones. No obstante, iban a recibir poder espiritual que los capacitaría para ser testigos ante el mundo de la resurrección de Cristo y para enseñar a todas las naciones el camino de Dios. Jesús prometió que mientras Él estuviera lejos en el cielo, estaría con sus discípulos y sus sucesores en espíritu solamente hasta el fin del gobierno del hombre. Mateo 28, versículo 20. Hasta el fin de esta presente era de mal gobierno humano, hasta su regreso para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué escritura prueba conclusivamente que el reino de Dios no podría haber sido establecido sobre la tierra todavía? Comillas, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Primera de Corintios 15, versículo 50. ¿Diría usted que la gente que asiste a las varias iglesias son aún carne y sangre? ¿Cuándo Cristo no regresará? Otro más moderno concepto es que Jesús vendrá después de que la armonía y la paz impregnen la tierra durante 1000 años, con todas las naciones en perfecto acuerdo. ¿Podría esto ser cierto a la luz de las Escrituras? ¿Qué nos dice Hechos 3:21 en relación con la restauración de todas las cosas? Comillas, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Cuando Jesús regrese, ¿qué estarán haciendo los embajadores de paz y cómo serán las condiciones generales de la tierra? Comillas, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Isaías 33, versículos 7 al 8. Comentario. Obviamente la tierra estará en completo caos, no en paz, antes del regreso de Cristo. Cristo viene a restaurar ley y orden bajo el gobierno de Dios. ¿Qué escrituras prueban sin lugar a dudas que Cristo regresa antes y no después de que la armonía y paz llenen la tierra durante 1000 años? Comillas, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 5, versículo 10, capítulo 20, versículo 4. Comentario. Su Biblia demuestra que Cristo no vendrá después de 1000 años de perfecto gobierno humano. Abolir el mal gobierno humano y establecer el reino de Dios para gobernar sobre la tierra es la razón por la que Jesús regresa una segunda vez, puesto que los cristianos resucitados reinarán con Cristo durante 1000 años. Obviamente, Él debe venir antes de que los 1000 años comiencen. La comisión del tiempo del fin debe cumplirse primero. Antes de su crucifixión, los seguidores de Jesús anticiparon que el reino de Dios se establecería muy pronto. Comillas, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lucas 19, versículo 11. ¿Qué dijo Jesús en respuesta a esta equivocada idea? Comillas, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Versículo 12. Comentario. En esta parábola el hombre noble se refiere a Jesús. El país lejano es el cielo al cual Él regresó después de su resurrección. Los siervos son los verdaderos cristianos. Por un tiempo, ¿fue Cristo a recibir al lejano cielo un reino? Comillas. Miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel 7, versículos 13 a 14. Comentario. La parábola en Lucas 19 claramente abarca el tiempo desde la ascensión de Cristo al cielo, el país lejano, hasta su regreso para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Mientras el hombre noble, Cristo, está ausente, deben los siervos volverse útiles por medio de hacer crecer sus talentos. Comillas. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Lucas 19, versículos 13 al 15. Comillas, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Mateo 25, versículos 15 a 19. ¿Qué tareas deben los siervos, verdaderos cristianos, cumplir especialmente antes del fin de esta era y la segunda venida de Cristo? Comillas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 24, 14, capítulo 28, versículos 18 a 20. Comillas,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Comentario. Jesús lo expuso claramente, que el Evangelio del Reino de Dios sería predicado al mundo como testimonio a todas las naciones, poco antes de su venida a establecer el reino. Y comisionó su iglesia en responsabilizarse por proclamar ese maravilloso mensaje de las buenas noticias al mundo. Podemos saber el tiempo exacto. Poco antes de su ascensión al cielo, Jesús también expuso claramente que ciertos eventos ocurrirían antes de su regreso. Dio un lineamiento de estos eventos a sus discípulos sobre el Monte de los Olivos. En la lección 2 estudiamos ese lineamiento, como está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Debería usted releer Mateo 24 y observar todos los eventos que fueron profetizados que iban a ocurrir antes del regreso de Cristo. Veamos si podemos determinar a partir de estas profecías el tiempo exacto de su venida. La intervención de Dios en los asuntos del mundo y la segunda venida de Cristo será esperada universalmente. Comillas, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, versículo 35. ¿Con qué período en la historia de la tierra comparó Jesús el tiempo de su regreso? Comillas, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 37. ¿Realmente esperaba la gente antes del diluvio la intervención sobrenatural de Dios? Comillas, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículos 38 a 39. En la actualidad, ¿esperará la gente la intervención de Dios y la segunda venida de Cristo? Mismos versículos. ¿Qué pensar acerca de aquellos que están velando y preparándose? ¿Sabrán ellos el día y la hora del regreso de Cristo? Comillas, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, versículo 13. Comentario. Estas declaraciones de Jesús frecuentemente han sido tomadas en el sentido de que solamente los apóstoles no sabrían el día o la hora, pero que nosotros en los últimos días sí sabríamos. Esto enfáticamente no es cierto. Preguntó Pedro a Jesús si él quiso decir que solamente los apóstoles no podrían saber el día o la hora, o si quiso decir todos. ¿Aún aquellos de nosotros hoy no sabríamos? Comillas, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Lucas 12, versículos 40 a 41. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Comillas, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Versículos 42 a 43. La advertencia de Jesús es especialmente para la generación de aquellos que vivan cuando Él, su Señor, venga. Versículo 43. Comentario. Cuán claro que ninguno de los siervos de Jesús, ni siquiera esta generación, justo antes de su segunda venida, sabrían el día o la hora. Puesto que no podemos saber el día ni la hora, podemos, sin embargo, saber con mucha aproximación el tiempo real de su regreso.
comillas, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24, versículos 32 a 33. Comentario. Recuerde que en este capítulo Jesús ya había dado las señales que precederían su segunda venida. Es necesario velar el cumplimiento de aquellas señales. Lucas 21, versículo 36. ¿Cómo regresará Cristo? ¿Cómo regresará Cristo? Viene Él como ladrón en la noche. Vendrá Él silenciosa e invisiblemente. Está Él regresando a raptar a su iglesia. Está Cristo viniendo en dos fases, una vez por sus santos para secretamente llevarlos al cielo y entonces con ellos establecer su reino sobre la tierra. La Biblia nos da claras y concisas respuestas a estos interrogantes. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 a 3? Que viene sobre el mundo como ladrón en la noche. Es necesario que los cristianos estén vigilantes para que este período de disturbio, el día del Señor, no los coja desprevenidos, comillas, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículos 4 al 6. ¿Es Cristo descrito también que viene tanto como un ladrón? Comillas. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, versículo 15. ¿Significa esto que Él regresará secretamente o invisiblemente, de manera clandestina? Comentario. Esa es una buena pregunta, pero aquí tenemos otro interrogante a considerar. Cuando ladrones o salteadores vienen a robar una residencia, ¿vienen invisiblemente? Por supuesto que no. Un ladrón, sin embargo, viene usualmente en la noche cuando el dueño de casa se ha ido o está dormido. Él los coge desprevenidos, fuera de guardia. Los sorprende. Uno nunca sabe cuándo viene un ladrón. Si así fuera, usted llamaría a la policía y estaría preparado para ello. La gran pregunta que usted necesitaría que se respondiera si ya supiera que un ladrón planea robar su casa sería ¿cuándo? Asimismo es con la venida de Cristo. Él no vendrá invisiblemente, pero vendrá inesperadamente. Nadie sabrá exactamente cuándo estará llegando Él. Jesús mismo explicó, comillas, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, versículos 42 a 44. En otras palabras, prepárense en todo tiempo para su regreso. Y así Jesús asemejó su venida como un ladrón en relación con el tiempo de su venida y el elemento sorpresa. Cuán claro. Describe Jesús un impresionante ruido que irrumpirá intempestivamente en el aire a su regreso. Comillas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Mateo 24, 30 a 31. No es este el tiempo cuando Él juntará a sus escogidos. Versículo 31. Regresará Cristo del cielo acompañado también por un gran clamor, comillas, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Es este el tiempo en que los santos son arrebatados para estar con Él, comillas, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, versículo 17. Comentario. Obviamente la venida de Cristo no será un evento clandestino o secreto, definitivamente. Vendrá visiblemente. Cuando Cristo regrese, será visible para todos, comillas, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 27. Comillas, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, versículo 7. Comentario. La palabra griega astrape, usada en Mateo 27, puede significar el destello de truenos o cualquier iluminación destellante. Ahora bien, ¿qué luz destellante viene del oriente y brilla aún hasta el occidente? La causa es el sol, por supuesto. ¿Puede usted ver el sol? Por supuesto. La presencia de Cristo será como cuando el sol brilla con más fuerza. Apocalipsis 1, versículo 16. Será obvio. Nadie será capaz de pasarlo por alto. La expresión, comillas, y los que le traspasaron, cierra comillas, no prueba que los soldados romanos que fueron responsables por llevar a Jesús a la muerte, o los judíos que vivían entonces, estarán vivos en su venida. Eso se refiere completamente a la familia humana. Los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, quitaron la vida de Cristo. Romanos 3, versículo 23, capítulo 5, versículo 8, Apocalipsis 1, versículo 7. Simplemente demuestra que todos los que estén vivos cuando Él regrese podrán verlo. Todo el resto de la humanidad, inclusive los soldados que crucificaron a Jesús, lo verán más tarde en la segunda resurrección. Afirmaron los mensajeros angelicales, los que dijeron a los discípulos inmediatamente después de la ascensión de Cristo desde el Monte de los Olivos, que Él regresaría de la misma forma como se fue. Comillas, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículos 10 al 11. ¿Cuál fue la forma de su partida? ¿Fue él visto hasta que desapareció entre las nubes? Comillas. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 9. ¿Se volverá él visible a su regreso otra vez sobre las nubes? Comillas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículo 30. ¿Qué tiene que decir Zacarías 14, versículo 4, acerca del regreso de Cristo sobre ese mismo monte de los olivos, cerca de Jerusalén, desde el cual Él ascendió? Comillas.
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En consecuencia, no se dará de parte de él una situación de casi lo logra, dándose la vuelta de regreso al cielo por 3 años y medio, ¿verdad? Obviamente que no. Comentario. La visible, estruendosa e inequívoca venida está claramente descrita en la Biblia en gran detalle, pero no existe una palabra que mencione un rapto preliminar y secreto de cristianos al cielo. Solamente una segunda venida. Algunos todavía argumentarán que esta visible y audible venida es la segunda fase del regreso de Cristo. Presentamos aquí más prueba de que esta idea es completamente falsa. La resurrección de los muertos en Cristo tendrá lugar claramente a su regreso. Comillas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 a 16. ¿Ocurre esto en el momento exacto que suena la trompeta mencionada en el versículo 16? Comillas, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, versículos 51 a 52. La trompeta mencionada en Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:52 es la misma que es tocada en Apocalipsis 11, versículo 15. Comillas, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, versículo 18. Comentario. Algunos afirmarán que la última trompeta mencionada en 1 Corintios 15:52 es diferente de la séptima o última trompeta mencionada en Apocalipsis 11:15. Pero observe que los eventos que Juan describe en Apocalipsis 11:18 podrían aplicarse solamente al tiempo de la resurrección, cuando la última trompeta sea tocada. Juan está describiendo el mismo significativo evento que Pablo describió en 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15. Así, vemos que Cristo regresará y los santos serán resucitados al soplo poderoso de una gran trompeta que será oída por todos sobre la tierra. Importancia de la palabra griega parusía. Aquellos que insistentemente se adhieren a la teoría del rapto afirman que la palabra griega parusía, que traduce venida en Mateo 24:27, no significa venida definitivamente. ¿Dicen ellos que esto se refiere a su aproximación secreta? Así entonces, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron por la señal de su venida, realmente le estaban preguntando por una señal del rapto. ¿Qué pensar acerca de eso? Las escrituras que hemos estudiado claramente han demostrado ya la forma y tiempo aproximado del regreso de Cristo. Por otra parte, ¿qué acerca de esta palabra parusía? Realmente indica una venida preliminar secreta después de todo.
La palabra griega parusía es traducida como venida en muchas escrituras distintas. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13 es un ejemplo. Dice este versículo que la parusía de Cristo es con o por todos sus santos. Comentario. Obviamente este versículo no se está refiriendo a una venida secreta por sus santos 3,5 o más años antes de su regreso abiertamente con todos ellos. ¿No pensaría usted que después de que Cristo se había expandido en tanto detalle para responder las preguntas de los discípulos, Mateo 24:3, que él hubiera al menos mencionado el rapto o su invisible presencia? No obstante, ninguna mención se encuentra en este capítulo o en toda la Biblia. Pero observe otra escritura. En su venida, parusía, ¿qué hará Cristo a aquel inicuo que se ha sentado como Dios en el templo de Dios? Comillas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 4 y 8. Comentario. Claramente la venida de Cristo para ejecutar juicio es su parusía, su visible y poderosa venida a esta tierra. Observe que no solamente este versículo demuestra que el inicuo ha de ser destruido en la parusía de Cristo, sino que también habla del resplandor de su parusía. Es claro que la parusía de Cristo no es un evento secreto, clandestino e invisible definitivamente. ¿Dónde serán protegidos los cristianos de la tribulación? Que dijo Jesús que iba a pasar poco antes de su sola y única segunda venida. Comillas, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, versículos 21 y 29. ¿Qué sucede enseguida? Comillas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 30. Comentario. Estos versículos demuestran que esos problemas de severidad sin igual afectarán al mundo entero. Pero Cristo no regresará hasta después de esta tribulación y después de que acontezcan las grandes señales celestiales. ¿Qué dijo Cristo a sus seguidores en Judea que hicieran cuando vean una abominación desoladora establecida? Comillas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mateo 24, versículos 15 a 20. Comillas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Lucas 21, versículos 20 a 21. Comentario. Esto es exactamente lo que los verdaderos cristianos hicieron antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Cristo. Pero recuerde que esta profecía es dual. Provee también instrucciones a los cristianos en Judea en el tiempo del fin acerca de qué hacer cuando la abominación desoladora se establezca. Si hubiera de ocurrir un rapto secreto,
los seguidores de Cristo no habrían de estar preocupados por el invierno, el sábado o invasión de ejércitos. Abogó Jesús por el rapto de sus seguidores fuera del mundo para protegerlos. Comillas, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, versículo 15. Prometió Cristo mantener a salvo a los vencedores de su iglesia en la hora de la prueba, la venidera gran tribulación. Comillas, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Una mujer suele usarse como símbolo de iglesia. Ver 2 Corintios 11, 1 al 2, Efesios 5, versículos 23 a 32. Proveerá Dios un lugar de seguridad a la verdadera iglesia del tiempo del fin, donde será protegida del diablo, el dragón, de Apocalipsis 12, 9. Comillas. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, versículos 13 a 14. ¿Dónde estará este lugar? ¿En el cielo o en la tierra? Comillas. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 14 a 16. Comentario. Observe que la tierra ayuda a la mujer. Ninguna mención aquí del cielo o de un rapto. Obviamente entonces los santos, miembros de la verdadera iglesia de Dios, estarán en la tierra durante la gran tribulación. No arriba en el cielo como algunos proponentes de la teoría del rapto creen. Cristo promete a su pueblo un lugar de seguridad en la tierra. ¿Quiénes regresan con Cristo? Cuando Cristo regrese al monte de los olivos de la misma manera como se fue, Hechos 1:11, definitivamente no será en solitario. Observe quiénes vendrán con él. Estarán todos los santos, verdaderos cristianos, con Jesucristo cuando regrese al monte de los olivos. Comillas. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, versículos 4 a 5. Observe las últimas palabras del versículo 5. Habló el apóstol Pablo de Cristo viniendo con sus santos, los que ahora duermen en muerte. Comillas. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13, capítulo 4, versículos 13 a 14. Regresan desde el trono celeste de Dios o simplemente desde la atmósfera de la tierra, las nubes hasta las que ellos serán elevados para encontrarse con Él.
comillas, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 a 17. Comentario. Tanto los muertos resucitados en Cristo como los cristianos vivos, entonces hechos inmortales, se levantarán para encontrarse con Cristo que regresa en el aire, y entonces descender con Él a la tierra. Permanecerán ellos con Cristo por siempre. Comillas. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 17. ¿Dónde estará Él? Comillas. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Zacarías 14, versículo 4. Comillas. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículo 10. ¿Quiénes más se ha planeado que vengan con Cristo en este tiempo? Comillas. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, 14. Comillas. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8, versículo 38. Comentario. Cuando Cristo vino a la tierra la primera vez, fue burlado, torturado y asesinado. Pero cuando regrese como Rey de Reyes para establecer el reino de Dios, regresará con gran poder y gloria. Mateo 24, 30. Y un gran ejército de ángeles lo acompañarán. ¿Qué hará Cristo cuando regrese? Jesucristo vino hace más de 2000 años como manso cordero para ser asesinado por los pecados del mundo. Pero cuando venga de nuevo, estará airado, furioso contra todo mal. Él usará su más grandioso poder para cambiar los rumbos de la humanidad que han causado todo el dolor y sufrimiento en la tierra. ¿Qué predice Apocalipsis 6, versículos 15 a 17, referido al tiempo de la ira de Dios sobre este mundo rebelde? Comillas. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Predice Sofonías este mismo tiempo. Comillas. Cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno. Gritará allí el valiente: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Sofonías 1, versículos 14 a 15, capítulo 2, versículos 2 al 3. Comillas. Aullad, porque cerca está el día del Eterno.
vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Isaías 13, versículos 6 al 7. Comillas, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor del Eterno. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ezequiel 7, versículo 19. Comentario. La mayor parte de la gente poco o nada ha oído acerca del día del Señor, y sin embargo el día del Señor está descrito en más de 30 profecías distintas, distribuidas a todo lo largo del Antiguo y Nuevo Testamentos. En el mismo tiempo en que la séptima trompeta suena, Apocalipsis 11:15, y Cristo regresa, está Dios airado. Comillas, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, versículo 18. Comentario. La ira del día del Señor está manifiesta en las plagas de las 7 trompetas, Apocalipsis 8 y 9, capítulo 11, versículos 15 a 19, que son desatadas consecutivamente en un período de meses, culminando en la segunda venida de Cristo y la administración de las 7 plagas, Apocalipsis 15, versículo 1, capítulo 16, versículo 1 a 21. El gran personaje mencionado en Apocalipsis 19, 11, ¿ha de hacer guerra? Comillas, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 9, 11. ¿Cuál es su título? Comillas, y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 16. ¿De qué otra forma es él llamado? Comillas, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, versículo 14. ¿Quién es el Cordero de Dios? Comillas, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Comentario. Estos versículos claramente demuestran que Cristo vendrá con un ejército de ángeles que castigan y dominan a las naciones rebeldes de la tierra. ¿Por qué exactamente tiene Dios que castigar a la humanidad? Comillas, y tu ira ha venido y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Comillas, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Sofodías 1, versículo 17. Comentario. Dios es amor. Primera de Juan 4, 16. Dios y Cristo aman a toda la humanidad. Primera de Juan 3, 16. No obstante, Cristo estará airado frente a los pecados de la humanidad cuando Él regrese. Para poner a salvo y mantener viva a la raza humana, Mateo 24, 22, Él viene a castigar en amor. De otra manera, el hombre destruiría toda vida sobre la tierra. En amor Dios reveló su camino de vida que conduce a todo lo bueno y deseable, incluyendo vida eterna, que ofreció a nuestros primeros padres Adán y Eva, pero ellos rechazaron ese camino. Sus descendientes han continuado en rechazar durante casi 6,000 años el camino de Dios. Por lo tanto, como cualquier sabio y amoroso padre castiga a sus hijos para su propio bien cuando rehúsan responder a la mansedumbre y amorosa reprimenda verbal, un Dios todo amoroso y todo sabio tendrá que castigar a este mundo para hacerlo volver a lo que tiene sentido. El Cristo glorificado viene con todo el esplendor, el poder y la gloria de Dios para detener las guerras escalonadas, la destrucción masiva y el dolor y sufrimiento humanos.
Él viene a introducir la paz, prosperidad abundante, felicidad y gozo para toda la humanidad. Estarán las naciones del mundo airadas también en este tiempo, comillas, y se airaron las naciones, Apocalipsis 11, versículo 18. Intentarán realmente luchar contra Cristo, comillas, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, versículo 14. Comentario. Este mundo no quiere cambiar. El hombre quiere desesperadamente preservar la sociedad que ha establecido sobre la tierra. Los hombres no quieren que Dios intervenga y les enseñe el camino al mundo de paz y prosperidad. En lugar de ello, quieren paz basados en sus propios términos. Aunque los caminos del hombre a la paz conduzcan a más inevitables guerras y eventualmente conduzcan al cosmocidio, si se les permitiera seguir. Cuando Jesucristo venga a detener el suicidio mundial, las naciones rápidamente activarán sus acostumbrados pleitos. Las fuerzas militares aliadas del mundo entonces enfilarán sus fuerzas contra Cristo e intentarán luchar para destruirlo. ¿Qué es Armagedón? Armagedón es un término bíblico asociado directamente con la segunda venida de Cristo. Casi todo el mundo ha oído de esto. Líderes y científicos mundiales usan con frecuencia este término cuando hablan de la inevitable guerra nuclear y destrucción de la humanidad. Pero pocos saben qué es realmente Armagedón. Cuando irrumpió la Primera Guerra Mundial, muchos efusivamente proclamaron: esta es la guerra de Armagedón. En consecuencia, una generación después, muchos asumieron que la Segunda Guerra Mundial era la guerra que terminaría en Armagedón. Actualmente, la idea comúnmente aceptada es que Armagedón es la última batalla de la futura guerra entre las democracias occidentales y el comunismo. Supuestamente será una batalla entre el comunismo ateísta de un lado, atacando a Jerusalén, y los ejércitos británicos y americanos del otro lado, defendiéndola. Y en el preciso instante de esta batalla, se creía que la segunda venida de Cristo ocurriría. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente la profecía bíblica predice? ¿Puede usted sorprenderse en cuanto a quién estará batallando contra quién y dónde a la venida de Cristo? No nos engañemos. La Tercera Guerra Mundial está en camino. La Primera y Segunda Guerras Mundiales fueron simplemente modelos de destrucción que súbitamente irrumpirá sobre las naciones. Esta vez será tan infernal que únicamente la segunda venida de Cristo podrá salvar a la humanidad de la extinción. Esa es la razón por la que Dios nos manda velar. Lucas 21:36. Velar sobre las noticias mundiales de tal forma que podamos estar alertas sobre el cumplimiento de la profecía bíblica y orar para ser contado como digno de escapar de los catastróficos eventos que pronto acontecerán a este desprevenido y rebelde mundo. Entendamos exactamente cómo Armagedón encaja en la profecía bíblica, especialmente en conexión con el dramático regreso de Cristo. ¿En qué será consumada la ira de Dios? Los castigos. Comillas. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15, versículo 1. Comentario. La séptima o última trompeta, Apocalipsis 11:15, consuma completamente los castigos de Dios por la rebelión de la humanidad. ¿Cómo? A través de la introducción de las terroríficas 7 últimas plagas. ¿Cómo estarán estas plagas simbólicamente representadas? Comillas. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios,
que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 15, versículo 7. Algunas traducciones usan la palabra tazón en lugar de copa. ¿Sobre qué se derramarán? Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Causarán un gran sufrimiento a los hombres impenitentes. Comillas, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículos 2 al 11. Comentario. A pesar de este severo castigo, las naciones se negarán rotundamente a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Qué ocurrirá cuando se derrame la sexta copa simbólica de la ira de Dios? Comillas, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Versículo 12. Note de qué dirección vendrán estos reyes. ¿Qué más sucede en este momento? Comillas, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículos 13, 14 y 16. Analicemos cuidadosamente lo que se describe en estos versículos. Los ejércitos del mundo se reúnen. ¿Contra quién lucharán los reyes de la tierra? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Ya hemos visto que el Cordero es Jesucristo. ¿Quién incitará a las naciones a luchar contra su Dios creador? Comillas, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, versículos 13 a 14. ¿Quién es el dragón? Comillas, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. Comentario. La palabra diablos en la versión King James debería traducirse como demonios.
Hay un arcángel caído. Isaías 14, versículos 12 al 14, Ezequiel 28, versículos 12 a 17, llamado el diablo. Pero hay muchos ángeles caídos. Judas 6, Apocalipsis 12, versículo 7, de menor rango llamados demonios. ¿Son estos demonios responsables de reunir a los ejércitos de todas las naciones? Comillas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. La traducción correcta del griego en el versículo 16 debe decir, y los reunieron. Comentario. En este momento, los demonios mencionados en el versículo 14 rápidamente suscitarán resistencia mundial a Cristo, quien para este momento ya estará en Jerusalén con sus ángeles y santos resucitados. Y entonces la batalla es realmente provocada no solo por hombres o naciones, sino por demonios espirituales de Satanás el diablo. ¿Qué harán estos espíritus malignos para hacer que los ejércitos se reúnan? Comillas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 14. Comentario. Note que estos espíritus influyen directamente en los líderes de las naciones, engañándolos con milagros, llevándolos a un grado febril de odio para luchar contra Cristo y su ejército de ángeles. Exactamente donde los demonios hacen que los ejércitos de las naciones se reúnan juntos en preparación para la gran batalla contra Cristo. Comillas. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, versículo 16. Comentario. El camino de los reyes del oriente habrá sido preparado por el secado del río Éufrates. Versículo 12. Esto permitirá a las naciones del oriente organizar fácilmente sus ejércitos y armamento en un lugar llamado Armagedón. La palabra Armagedón es una forma griega del nombre hebreo Har Megiddo. Significa cerro o montaña de Megiddo. Este es el sitio de la antigua ciudad de Megiddo, que se encuentra a unas 55 millas al norte de Jerusalén y a unas 15 millas tierra adentro desde el mar Mediterráneo. Antiguamente, Megiddo y el valle de Megiddo, en la frontera sur de la llanura de Esdrelón, eran un importante sitio militar que protegía un paso estratégico cercano. Para el antiguo Israel, Megiddo y la llanura de Esdrelón, también conocida como el valle de Jezreel, se convirtieron en el campo de batalla de los siglos. Una y otra vez, la sangre de la batalla se derramó allí. Una y otra vez el montículo de 13 acres de Megiddo fue refortificado. Hoy el sitio no es más que un montículo desocupado y silencioso de escombros históricos. Turistas y arqueólogos ocasionales atraviesan su pared rocosa, pero no es un sitio militar importante en este momento. Pero Megiddo es un símbolo. Es un símbolo de guerra y conflicto humano. Tiene vistas a la llanura de Esdrelón y se encontraba en una de las grandes encrucijadas del mundo antiguo. Y como indica la profecía de Apocalipsis 16, Megiddo y la llanura de Esdrelón se convertirán en el escenario o área de reunión para la mayor concentración de poderío militar jamás reunido. La profecía nos dice que 10 reyes, Apocalipsis 17, 12, 14, compondrán el avivamiento moderno y final del antiguo imperio romano en el tiempo del fin. Será una alianza política, militar y religiosa de increíble poder. Se formará un ejército vasto y poderoso que llegará al Medio Oriente. El control religioso de Jerusalén y el petróleo serán sin duda los principales factores que impulsarán la maniobra. Así el ejército de este poder religioso bestial se enfrentará a los ejércitos del Oriente ateo, pero en lugar de pelear entre sí en una batalla que terminaría en la extinción nuclear de toda vida, Mateo 24, versículo 22, irónicamente unirán sus fuerzas y marcharán hacia el sur, hacia Jerusalén, en un intento por destruir a su enemigo común, Jesucristo.
La gran batalla de Dios Todopoderoso. La gran batalla del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el nombre de la gran batalla resultante entre Dios y el hombre? Comillas, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14, última parte. Comentario. ¿Notará usted que la batalla no se llama la batalla de el Armagedón? Se llama la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Exactamente, ¿dónde dice la Biblia que tendrá lugar esta batalla? Comillas, ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. Joel 3, versículos 1 al 2 y 9 a 14. Compare el versículo 13 con Apocalipsis 14, versículos 18 al 20 y capítulo 19, versículo 15. Comentario. Josafat significa juicio de Yahvé o juicio del Eterno. El punto focal de la batalla estará en el valle de Josafat, también llamado el valle de la decisión en la Biblia. Este valle es un barranco profundo de lados empinados. Limita con la ciudad de Jerusalén al este. El valle de Josafat, que está situado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, se conoce hoy como el Valle de Cedrón. ¿Cómo se representa esta gran batalla culminante? Comillas. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. ¿Cómo describe Zacarías la aterradora manifestación del justo juicio de Dios al luchar contra sus enemigos? Comillas. Esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Zacarías 14, versículo 12. Seguirán las naciones en guerra entre sí después de la abrumadora victoria de Cristo. Comillas. Acontecerá que al final de los tiempos
Será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirá sus espadas en rejas de arado. Isaías 2, versículos 2 al 4. Comentario. Aquí tiene usted una descripción gráfica de la guerra que acabará con la guerra. Jesucristo destruirá por completo a aquellos que, al intentar imponer el gobierno mundial humano, habrían destruido la tierra mediante una guerra nuclear. Apocalipsis 11, versículo 18. El Cristo que regresa se verá obligado a tratar con las naciones rebeldes en el único idioma que entienden, fuerza abrumadora. Solo entonces los hombres estarán dispuestos a probar el estilo de vida de Dios y estar bajo su gobierno, que conduce a una paz, felicidad y prosperidad genuinas. Cristo viene pronto. A través de las primeras 3 lecciones del curso por correspondencia bíblica de Ambassador College, usted ha visto que realmente estamos viviendo en el tiempo final de la profecía bíblica. Usted ha visto que Dios, a través de sus profetas, apóstoles y siervos, ha revelado que ciertos eventos mundiales estarían ocurriendo justo antes del dramático regreso de Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Muchas de estas cosas están ocurriendo ahora y se están intensificando en sus efectos generales. Por lo tanto, es necesario velar y orar. Lucas 21:36. Estar atentos. Manténgase al tanto de las noticias mundiales. Lea la revista La Pura Verdad. Es gratuito, así como este curso es gratuito. Hace que las noticias del mundo sean claras a la luz de la profecía bíblica. Y de todos modos estudie su Biblia y ore a Dios todos los días para que pueda ser considerado digno de escapar del tiempo venidero de grandes problemas mundiales. Usted ha visto claramente en su propia Biblia que Cristo vendrá visiblemente y con gran poder a un mundo que rechaza a Dios para salvarlo de sí mismo. Su dramática venida marcará el comienzo del milenio. 1000 años de paz y prosperidad para toda la humanidad. La gente finalmente aprenderá a llevar una vida feliz y abundante bajo el justo gobierno de Cristo. El mundo entero comenzará a cosechar las abundantes bendiciones de Dios a medida que la humanidad aprenda a obedecer sus mandamientos. Pero más sobre este maravilloso mundo de mañana en la próxima lección.